Presentamos Enfoque Bíblico con Héctor Martínez y Domingo Guzmán. Qué bueno que estamos nuevamente en Enfoque Bíblico, felices de poder llegar hasta cada uno de ustedes a través de los diferentes medios sociales. Es un placer enorme tanto para Héctor Martínez como un servidor, el pastor Domingo Guzmán, presentar este resumen con esta maravillosa lección, el pacto eterno de Dios, la promesa, el pacto eterno de Dios. Es el título que durante todo este trimestre vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo el pacto de Dios desde sus diferentes vertientes. Y en esta oportunidad quisiéramos hablar de uno de esos pactos de una forma un poco más profunda, y lo vamos a hacer a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice como base bíblica en el libro de Génesis. Y voy a pedirle a Héctor Martínez, nuestro compañero de viaje en esta entrega, que pueda compartir con nosotros el texto de memoria para esta semana. Adelante, Héctor. Para esta semana, el título de la lección es Por siglos perpetuos. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muchas veces nos preguntamos cómo la maldad puede proliferarse tan rápidamente. Pues así como las bacterias se multiplican, así el pueblo antediluviano, liderados por quien fue Caín, un precursor del mal, logró que Dios se sintiera profundamente triste porque la maldad se había multiplicado y había colmado toda la tierra. En ese tiempo era que vivía Noé. Es interesante que nosotros veamos este aspecto relevante de la palabra de Dios en relación al pecado. Para muchos de nosotros no tenemos idea de los elementos que dieron al traste con que el mundo se llenara de pecado tan rápidamente. Y como pudimos ver en la lección introductoria de esta semana, al leer el folleto nos vamos a dar cuenta de qué elementos nos ilustran las bacterias, su proliferación, qué tan rápido pueden hacerlo. Y de esa manera, así como se proliferan las bacterias, cómo se desarrollan, cómo rápidamente se reproducen, de la misma manera el pecado se reproduce en nuestro mundo de una forma muy rápida. Y en la lección de esta semana estamos viendo eso como elemento que dio el lugar a que Dios registrara a través del escritor bíblico Moisés en el libro de Génesis, que su corazón le dolió en haber creado al hombre. Y la palabra dice claramente que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y lo interesante es que utiliza en hebreo la palabra maca, que significa como quitar el polvo, y da la impresión correcta porque somos hechos de polvo. Y esa palabra maca es el equivalente al polvo que se acumula en una mesa y que nosotros pasamos la mano por él para quitar ese polvo de la mesa. Pues cuando Dios dijo que iba a raer de la tierra a todo ser humano porque se había corrompido, utilizó esa palabra maca en el hebreo. Es interesante ver esa perspectiva. Dios se siente afligido, se siente mal porque el ser humano se ha apartado de él. Sin embargo, el texto de memoria de esta semana nos dice cuál es realmente el sentimiento de Dios hacia nosotros. Tal como lo expresa la palabra en el libro de Génesis, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Definitivamente interesante preguntarnos cómo las cosas pueden cambiar tan rápidamente. Cómo personas que habían tenido una influencia de santidad tan cercana, solo algunas generaciones antes, podían caer en una violencia tan terrible que llamara la atención de Dios y entristeciera su corazón. Lo interesante es que aún en medio del pecado, de la dificultad que reinaba en aquellos días, habían algunos que habían decidido seguir el camino correcto, seguir lo que Jehová el Padre les había dictado. Es interesante que cuando Dios llamó a Noé, lo califica como un hombre justo, perfecto y que caminaba con Dios. Esto permitió que él fuera el candidato perfecto, por llamarle de alguna manera, para recibir la promesa, una promesa de amor
una promesa de gracia, una promesa de salvación. Así es, Noé es escogido por Dios en medio de una generación que estaba totalmente perdida. ¿Qué hacía Noé diferente a los antidiluvianos? ¿Cuál era la forma de actuar de Noé? Todo eso lo vamos a ver con más profundidad en el estudio de esta semana. Lo más relevante que Noé pudo hacer fue creer en la promesa que Dios le hizo. Creer para hacer algo que para muchos era una locura. Estar seguro de que el Dios al cual él había obedecido toda su vida le había dado una orden y que él estaba dispuesto a obedecer. Y no solamente eso, con cada martillazo que daba Noé al construir el arca, eso repercutía como si fuese un mensaje evangélico, como si fuese un mensaje de amonestación a todos los que estaban en derredor de él. Era una especie de llamado de Dios a la humanidad para traerlos hacia él en arrepentimiento con el propósito de salvarlos a través del arca. Una vez más, en esta lección, mediante el pacto presentado a Noé, vemos que existe un vínculo y que para que ese vínculo se dé, quien da el primer paso es Dios. Llama la atención que es Dios quien quiere salvar, es Dios quien quiere convertir a Noé, en su pueblo y que de él salga su descendencia. Me llama la atención que allí habla de un pacto, pero no habla de un pacto llamándolo como nuestro pacto, sino habla de mi pacto, refiriéndose a un plan que había ya preparado nuestro Dios para salvación. Es un vínculo y es una relación, pero es importante que sepamos que no es una relación de iguales. Es una relación en que el Salvador nos arroja el salvavidas en medio del mar cuando estamos listos para estar ya ahogados, y nosotros tenemos la responsabilidad de aferrarnos a ese salvavidas. Es un acuerdo mutuo en el que el Salvador hace todo por salvarnos, pero nosotros debemos aceptar esa salvación. Es mucho lo que vamos a aprender durante esta semana al estudiar el pacto que está haciendo Dios con Noé. Nos va a dejar una gran cantidad de enseñanza espiritual. Quiero, para finalizar, leer en el comentario bíblico adventista, en el tomo 1, la página 277, un párrafo interesante que el Espíritu Profecía nos presenta. El arco iris, un fenómeno físico natural, es un símbolo adecuado de la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra mediante un diluvio, puesto que las condiciones climáticas serían diferentes después del diluvio y en la mayoría de las partes del mundo las lluvias tomarían el lugar del anterior y benéfico rocío para humedecer la tierra. Convenía que Dios utilizara algún medio para aquietar los temores de los hombres cada vez que comenzara a llover. Toda persona que así lo desee puede ver en los fenómenos naturales la revelación de Dios mismo. De esta manera, el arco iris es para el creyente la evidencia de que la lluvia traerá bendición y no destrucción universal. Qué maravillosa ilustración es el arco iris. Y para los que en algún momento llegaron a pensar que el arco iris no es más que un mero fenómeno físico, permítanme decirles que el hecho de que ya sepamos cómo se produce no significa que no sea de origen divino. Nos sentimos altamente complacidos con la presencia de cada uno de ustedes a través de las redes sociales cada semana. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Por favor, dele allí a la campanita, dele al botón de suscribirse para que reciba actualizaciones cada semana de estos videos. Para Héctor Martínez y el pastor Domingo Guzmán ha sido un placer estar nuevamente en esta entrega de Enfoque Bíblico. Muchas gracias.